Mil mensajes. Hoy estamos con el número 471. Y este mensaje nos da un contenido que debemos siempre reflexionar y que de acuerdo con lo que pensemos cada uno de nosotros podemos ampliar desde el área básicamente económica hasta otras muchas áreas. Y es el área de la productividad. Si nosotros entendemos, y esto es básico en el concepto, a nuestro juicio, de que productividad es la capacidad que tiene una personalidad individual, colectiva, para transformar a los diferentes recursos que tiene en riqueza, entonces puede ser muy, muy amplio y puede ser mucho más amplio y contemplar elementos que van, por supuesto, de la productividad económica, hablando de riqueza económica, pero que también puede ser muy específica cuando hablamos, por ejemplo, de las siguientes productividades, como la productividad afectiva. Usted comprende qué sería productividad afectiva. Sería cómo usamos los recursos emocionales, los recursos sentimentales, los recursos inclusive de valores cognitivos, de conducta que tenemos, esos recursos que tenemos en todas estas áreas para transformarlo en amor, en afecto, en compromisos o en las diferentes relaciones en las cuales son importantes el ser humano y sus sentimientos, sus emociones, sus pasiones. Entonces, en este sentido, ampliar ese criterio del uso de un bien bueno de los recursos para transformarlo en mayor riqueza afectiva. ¿Se ha planteado usted cuán rico o cuán rica es usted en afectos, en amores? Es importante que lo haga, al igual que en esa productividad podemos hablar de una productividad social, que sería la capacidad para transformar los diferentes recursos con que cuente una persona, un grupo, una comunidad, para transformarlo en productividad social, entendiendo de productividad social, por ejemplo, el espíritu de la convivencia, la realidad de una buena convivencia o la realidad de un buen bienestar, de un buen estado de bienestar de cada uno de los elementos, funcionando, por supuesto, muy cercano a la productividad económica, que sabemos que es la primera que se viene a la mente cuando uno habla de productividad. Y también estaría, por ejemplo, tomando algunas áreas, la productividad de tipo intelectual. ¿Cómo utiliza usted todos esos recursos de inteligencia, de sensibilidad, de comprensión de una determinada realidad para transformarla en productividad intelectual? ¿Y qué es el producto? Entonces, yo creo que una parte muy interesante, muy importante, es tener la claridad del producto de la riqueza eh, monetaria o de la riqueza realmente económica, que tiene unos parámetros muy específicos, que inclusive van a cambiar desde tenencia de tierras, de bienes, presencia de dinero constante, toda una serie de elementos que usted podrá medir los niveles de productividad económica. Y yo creo que esto es fundamental. ¿Y cuáles son los recursos? Los recursos podrían ser desde su inteligencia hasta su capacidad de trabajo, la capacidad para invertir, etcétera. Y toda una serie de elementos que creo que son muy importantes al revisar la productividad económica. Pero nos preguntamos, si le preguntamos a usted, ¿qué sería la productividad afectiva? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Es el número o la profundidad, el nivel de compromiso, por ejemplo, que se tienen los amores, o la cantidad de amigos que se respeten y a los cuales se les tiene mucha confianza? ¿Y cuántos somos respetados y confiables nosotros? Y ese capital de amistad que uno tiene realmente es importante y uno lo ha probado y uno lo puede tener. Entonces fíjense que son criterios muy importantes, así como podría ser el criterio de la productividad intelectual, bien interesante, de cómo trabajamos y cómo transformamos esos recursos intelectuales de tipo natural, inteligencia, capacidad para la sensibilidad, para el sentido psicológico, pero también mezclándolo con muchos elementos, por ejemplo, la tecnología del entorno, las oportunidades que da el entorno. Entonces, una persona que esté con buena inteligencia en un medio que le permita su desarrollo tecnológico
y entonces cuál es el criterio que se tiene para expresar que hay productividad de punto de vista intelectual. Y esto va a manifestarse bajo muchas maneras y este tema lo queremos dejar entonces para que usted piense, reflexione un poco sobre la capacidad productiva, esa capacidad que usted tenga o que tengan los suyos o que tenga un determinado elemento para transformar sus recursos, y esto es básico, tener un mapa de recursos, de verdad como una conciencia de cuáles son los recursos que uno tiene en determinada área y que puede utilizar para transformarlo entonces en productos y en productos que básicamente es la riqueza. Evidente la riqueza económica es muy fácil de entender, pero también por ejemplo, la riqueza afectiva, ¿dónde la pone usted? La riqueza social, ¿con qué la valora? La riqueza intelectual también con qué la valora. Y entonces va a depender mucho de los criterios que uno tenga de ese producto llamado riqueza, esa capacidad para contar con recursos para poder hacer diferentes elementos con ese recurso, esos recursos que uno pueda manejar. Este básicamente es el mensaje 471 que habla entonces de la productividad. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es productividad, sabemos los recursos y sabemos estar conscientes de cuáles podrían ser esos recursos y esa riqueza, entonces podemos trabajarlo muchísimo mejor. Esto es bien importante porque esto entonces nos habla de la capacidad que nosotros tengamos para ser productivos. Lo dejo con este hermoso cuadro de Diana Nassif de Blanco. Este cuadro es una verdad, usted puede ver muchas más obras de esta artista venezolana en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la avenida Los Mangos, urbanización La Florida, aquí en Caracas, Venezuela. En esa esquina blanca usted puede encontrar ahí de verdad obras muy interesantes de diferentes artistas contemporáneos venezolanos. Este es el número 471 y de verdad que queremos seguir con ustedes para ofrecerles los nuevos elementos que van a hacer que lleguemos a los 1000 mensajes. Será hasta el próximo de ellos.